Una vez, Atilio Borón nos espera. Ya saben, sociólogo, politólogo, un hombre formado a pluma y letra. Su visión es muy interesante para aportar en este día. A darle la bienvenida. Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Muy bien aquí en República Dominicana, en un evento internacional, pero bueno, Ajá. siguiendo por supuesto de cerca lo que está pasando allá. Y ese dato que recién tú dabas y Carlos daba también, 80 millones ya han votado, quiere decir prácticamente la mitad del electorado ya se manifestó. Y esto abre una incógnita muy grande, ¿no? Porque es gente que evidentemente tenía muchas ganas de votar, tenía la decisión tomada, no tenía nada que ver con esos votantes flotantes o indecisos, y puede haber alguna sorpresa con este resultado electoral. Epa, ¿qué quieres decir con puede haber una sorpresa con este resultado electoral? Cuenta. Y porque probablemente esta gente, digamos, la más convencida, probablemente se encuentre en el campo de Trump, ¿no es cierto? Y esto puede significar una victoria muy significativa esta misma noche. Es muy raro esto lo que ha pasado, es muy raro. Bueno, Carlos Montero recién te lo marcaba, es una cifra realmente significativa. La mitad de la gente ya votó. Y esa mitad de la gente que ya votó tenía ideas muy claras al respecto sobre el candidato, sobre el programa, lo que quería hacer, por lo cual, digamos, me da decir, un tema de olfato de politólogo, digo, ¿quiénes podrían estar tan interesados? La gente que estaba con Kamala Harris, que la ve media dubitativa, que bueno, no sabían bien si ella era o no la candidata mejor de los demócratas, pasó lo de Biden, etcétera, o aquellos que hace 4 años vienen diciendo, "Nos robaron la elección, vamos a ganar de vuelta ahora". Esto es lo que me parece. Estamos hablando hipotéticamente, Marcela, y al público de Telesur, digo, son estas palabras casi con un granito de sal, ¿no? Como se dice, no tengo una certeza porque no sabemos exactamente, no ha habido mediciones de los encuestadores acerca de, a ver, usted que ya votó, ¿a quién votó? Que se podía haber hecho, pero bueno, eso no se ha hecho. Entonces son todas conjeturas. En una elección que aparentemente viene muy peleada, pero en donde este dato de los 80 millones que ya votaron introduce un factor nuevo, adicional, que hay que tener en cuenta. ¿Cómo puede ser que un hombre que trate tan mal a las mujeres, sean políticas o ejerzan la profesión o el oficio que ejerzan, un hombre que trate de esa manera, con esa misoginia a una mujer, reciba este caudal de votos? Ayer contra Nancy Pelosi es un poco más grande de edad inclusive que él, cargó, Sí, dijo que es una claro. de sus bestias negras, que es una mujer mala y enferma, que está loca como una chinche, que está loca. ¿Cómo puede ser, Atilio? ¿Cómo lo interpretamos desde Mi- Latinoamérica? Mira, yo lo interpretaría de esta manera, Marcela, la crueldad y el maltrato y el odio se han establecido en la política contemporánea, no solamente en América Latina, sino lo vemos muy bien ahí en Estados Unidos. Así, acá parece haber una competencia a ver quién es más deslenguado y maleducado al hablar en público entre Trump y Milley. Es una cosa increíble, pero es algo que llama la atención, es por qué la gente lo acepta eso, por qué esas mujeres aceptan de un misógino, confeso, involucrado en cualquier cantidad de delitos que tienen que ver, ¿verdad?, con la trata de personas, menores, prostitución, etcétera, y sin embargo lo votan. Bueno, yo creo que hay también un cambio en la mentalidad de la población. La población parece estar dispuesta a votar a sus verdugos. Esto es un fenómeno realmente notable. Si no, no te explicas cómo todavía siguen votando a personajes como Milei en la Argentina, ¿no es cierto?, que sigue manteniendo una popularidad, un índice de aprobación de más del 45%, después de haber hundido a la mayoría de la población en la pobreza. Y sin embargo la gente lo vota y dice, bueno, hay que resignarse, etcétera. En fin, es todo un fenómeno nuevo cómo se ha constituido el sistema político, sobre todo el de Estados Unidos, que es un sistema profundamente antidemocrático. A ver, porque si tú estás, no sé en qué estado estás, en California, ¿no es cierto? ¿Votas a quién? Votas a un señor o una señora que está en un colegio electoral, cuyo nombre ni siquiera tú sabes. No sabes a quién votas. Votas a un colegio electoral, ¿verdad?, en donde esos corruptos con una buena cantidad de dinero pueden votar a cualquier cosa.
no es un voto directo. Es decir, en Estados Unidos no gana el que tiene más votos, sino el que consigue más votos electorales, lo cual hace de esto un sistema, ¿verdad?, súper indirecto de elección del presidente, y entonces se presentan, Pero bueno, Atilio, muchos de estos problemas. ¿a Sí, quién entonces le piden las dime. actas? ¿Cómo es el voto automatizado? No hay un CNE. Ah, Hablemos, no, por favor. no, no, acá no se pide ninguna acta, acá se legaliza totalmente un proceso que es absolutamente antidemocrático porque no tiene ningún control de ninguna naturaleza. Tú como votante estás cautivo y votas por un colegio electoral. Yo te puedo decir, mandemos a alguna de la gente de Telesur y que pregunte a los votantes en California, en Texas, en New Jersey, donde sea, dime, ¿quién es el elector al que tú le vas a dar tu voto para que a su vez vote por Kamala o por Trump? Nadie, te aseguro, nadie nos va a responder que lo conoce. Entonces, esto te habla en realidad de que esto es todo un simulacro democrático. Me voy a permitir tal vez avanzar un poco más en esto, siguiendo lo que el gran maestro Noam Chomsky dijo hace muchos años. Dice, hay un engaño, dice, muy recurrente en el mundo, que Estados Unidos tiene un sistema bipartidario. Dice, eso es un error, dijo Noam Chomsky. En realidad hay un solo partido, que es el partido de gran capital, que de repente optan por uno u optan por otro como el que en ese momento representa mejor sus intereses, pero no hay dos partidos que representen, ¿verdad?, proyectos de nación diferentes. Fíjate vos el acuerdo que hay en temas absolutamente sustanciales entre Trump y Kamala Harris. Por ejemplo, en frente al genocidio más importante, escandaloso de los tiempos modernos, que es lo que está pasando en Palestina, ¿no es cierto? Los dos están de acuerdo que hay que seguir apoyando a Israel, enviando armas, apoyo logístico, diplomático y todo lo demás. Entonces, no me vengan con el cuento de que acá hay una competencia electoral entre dos proyectos, etcétera. No hay absolutamente nada de eso. Todo un gran simulacro, ¿verdad? Y por eso mucha gente no va a votar. Y además no se estimula la participación popular porque se vota, como tú sabes, un día hábil como hoy. La gente en realidad, el voto no es obligatorio. En fin, creo que ahí tenemos muchas razones para dudar de la importancia significativa de este acto. Yo quería marcar eso. Parece el mundo se para. Ay, esperemos qué pasa con la elección de los Estados Unidos. Nada va a pasar, todo va a seguir más o menos igual. Habrá algún cambio por ahí en los actores de reparto o alguna iniciativa. Yo quería, pero, si a ti te parece, quiero conmemorar otro día. Hoy se cumplen 19 años del rechazo al ALCA en Mar del Plata, que fue una gesta extraordinaria en donde los presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula Ignacio da Silva y Tabaré Vázquez dijeron que no al gran proyecto imperial de la creación de un ALCA que hubiera sido el sometimiento definitivo, financiero, económico, comercial de América Latina a los designios de Estados Unidos. 19 años atrás también conviene recordar eso y no hacer que la elección de los Estados Unidos opaque un día como este en donde los pueblos de América Latina cumplieron una gesta extraordinaria echando por la borda al principal proyecto que tenía Estados Unidos para América Latina para todo este siglo XXI. Sabes que me dejaste ahí a mitad de camino, pero en la respuesta te iba a decir, qué lástima que tengan este sistema en Estados Unidos y qué alerta también, porque ayer uno de los memes que corría acá en Venezuela es que María Corina Machado ya les tiene lista la duplicación de la página web, así Trump puede contar los votos. Ponelo a rodar ahí en Claro. Dominicana, a ver si compran en el Caribe esa idea también, a ver si alguien le da trabajo y le emplea a la señora del mal, Ay, yo, hablando del sí, rol de las claro. mujeres en la política. Aquí hay algo importante. La cuestión es que todo lo que estamos hablando no va, que quien vota arriba del voto popular es otro ente ut supra, quien decide la voluntad de todos en Estados Unidos, transnacionales de por medio, y sienta al candidato, al inquilino, en la Casa Blanca. Pongamos esto claro, porque Sí. entre bromas y memes, ya tenemos en cuenta que este sistema en Estados Unidos es antidemocrático, que aunque gane alguno en el voto, no implica que va a ganar finalmente la presidencia. Pero también está ahí la otra cosa. ¿Y si empatan? Bueno, habrá que ver. Si empatan va a haber un relajo ahí tremendo porque van a aparecer las huestes de Trump,
¿no es cierto? Y seguramente algunas otras. No creo que haya un empate, yo creo que no creo que haya un empate de ninguna manera. Yo creo que, no sé si sabremos hoy a la noche, Marcela, si cómo está el conteo. Hay que lograr los 270 votos en el colegio electoral y eso puede demorarse y de repente podemos tener los resultados en la madrugada. O recuerda lo que pasó en la elección entre Bush hijo y Al Gore, ¿no? ¿No es cierto? En donde todo eso fue a parar a un tribunal constitucional en el estado de Florida, cuando el gobernador de Florida era el hermanito, era Jeb Bush, hermano de George W. Bush, y que había creado una corte tribunal superior del estado de Florida, que fue quien al cabo de 5 semanas determinó que había ganado el estado de Florida, que era decisivo. El que ganaba ese estado, porque estaba todo muy empatado, era presidente de los Estados Unidos. Y la corte, armada por el hermano de Jeb Bush, dictaminó de que había tantos votos a favor de Bush y Bush fue electo presidente. En un proceso, te digo, que es absolutamente irregular, ilegal, pero pasó y Bush fue presidente y después hizo todas las cosas que supimos que hizo, ¿verdad? De manera tal de que cuando vienen a juzgar nuestros procesos electorales, yo les digo siempre, mírense a ustedes mismos, que tienen democracias que no merecen realmente ese nombre. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, estamos nosotros muy atentos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo se elige al emperador, pero un emperador de un imperio de capa caída que está cada vez más contestado, cada vez más obstaculizado en sus planes en todo el mundo. La creación de los BRICS y la consolidación de los BRICS le ha dado un golpe tremendo al poderío de Estados Unidos en la escena internacional, y yo creo que aparte de la, no sé cómo calificarlo, quisiera ser cuidadoso, voy a decir el error o el empecinamiento del presidente Lula en no dejar que Venezuela ingrese a los BRICS. Yo creo que por la gravedad económica de la situación, ¿verdad? Y por la importancia decisiva que tiene Venezuela en este momento en el mercado petrolero mundial, los BRICS van a incorporar a Venezuela mucho antes de lo que el presidente Lula pensaba, y probablemente a pesar de su oposición, pero más que su oposición, la oposición del establishment hiperconservador de Itamaraty y de los consejos de Celso Morín, que bueno, es un hombre que tiene toda una trayectoria en el marco de la vieja dictadura brasileña, y en ese contexto fue formado y tiene algunas ideas que realmente no le hacen bien de ninguna manera al proceso de América Latina, porque nosotros necesitamos máxime ante una situación tan grave como la que tiene hoy Estados Unidos, que nos presenta candidaturas de una extrema belicosidad como la de Trump. Tener una América Latina unida es fundamental, una Sudamérica unida es fundamental, y tenemos que tener a Venezuela incorporada en ese contexto y no dejarla aislada a merced del apetito insaciable de Estados Unidos, que se va a querer apoderar del petróleo que ustedes tienen allá en Venezuela a como de lugar. ¿No es cierto? Lo dijo Martí en un texto maravilloso, ¿verdad? Cuando dijo: los Estados Unidos y los americanos creen en el derecho bárbaro, dijo Martí. Esto lo necesito y por eso lo tomo. Digamos, este es el derecho bárbaro según Martí, y lamentablemente la decisión de Lula postergó la posibilidad de que Venezuela pudiera tener una cobertura y un apoyo muy importante que impidiese el robo del petróleo venezolano al estar integrada a los BRICS. Pero yo creo que los BRICS van a rápidamente llamar a Venezuela a sus filas. Así que bueno, estoy relativamente tranquilo en ese sentido. Y en relación a las elecciones de Estados Unidos, no va a haber ningún cambio significativo, gane quien gane, para nuestra vida, la vida de nuestra gente y de nuestros pueblos, y el ataque a la naturaleza que están haciendo, digamos, en este capitalismo absolutamente desenfrenado y enloquecido que tenemos hoy en el mundo, ¿no? O sea, no podemos pensar que va a haber grandes cambios. Fíjate que hoy leía temprano que BRICS tomará sus decisiones en 2025 recién, así que sigue ese interrogante abierto, mientras el presidente Maduro ya ha dicho que trabaja en función de la agenda BRICS. Por otro lado, volviendo a Estados Unidos,
Una vez que abrieron los Sí. colegios electorales, tengo este dato y quiero preguntarte sobre esto también, Atilio. 2 de cada 3 estadounidenses temen un estallido de violencia después de las elecciones. Hay espacios como fortalezas para ir a votar. Drones, francotiradores en los tejados, la Academia del Rifle encargándose de todos, atrincherados, mangueras contra incendios, barreras metálicas por todos lados. Me recuerda a la Argentina del 2001, ¿te acuerdas? Vallado, vallado, vallado y la realidad Así, ardiendo en las así es. calles. Así es, bueno, pues lo que pasa es que Estados Unidos está ardiendo, no de la misma manera, pero tenemos un candidato que ha dicho que no va a reconocer ningún otro resultado que no sea su triunfo. Un candidato que a su vez, cuando era presidente, ordenó a su tropa tomar por asalto el Capitolio, donde no mataron a más parlamentarios porque pudieron huir a tiempo. Entonces, es evidente que esto se da en un contexto de extrema violencia en un país, ¿verdad?, en donde es mucho lo que está en juego, porque Estados Unidos es una potencia en declinación, y las potencias en declinación, bueno, no quiero con esto decir que sea una potencia irrelevante, no, por favor, pero sí, perdón, una potencia que ya no dispone de las capacidades de intervención internacional que tenía en el pasado, y por lo tanto se vuelve mucho más agresiva. Y para nosotros en América Latina es muy preocupante esta situación, porque la agresividad de los Estados Unidos no solamente se manifiesta en Medio Oriente, en Ucrania, fomentando estas guerras, convalidando el genocidio, sino que en algún caso puede llegar a revertirse hacia América Latina, sobre todo si gana Trump. Pero recordemos una cosa, el amigo Obama ha sido el presidente estadounidense que más gente ha deportado desde la frontera. O sea, no hace falta ser republicano, trumpista, etcétera, para ser un verdadero agente del prejuicio y de la discriminación en contra de los latinos. Por otra parte, es una sociedad que está cada vez más convencida que el viejo sueño americano ya se evaporó, que ya no existe, y por lo tanto necesitan un chivo emisario. ¿Quiénes son los chivos emisarios? Bueno, los inmigrantes que salen de América Latina, producto de las políticas que Estados Unidos promueve en los gobiernos dóciles de esta parte de la región, que genera desempleo en masa y la gente se va. ¿A dónde se va a ir? ¿Va a cruzar a nado el Atlántico para llegar a España? Van a Estados Unidos. Y ahí por eso Trump ayer decía que va a poner una tasa, un arancel de 25%. Si México no para esa inmigración, ¿cómo puede hacer México para parar esa inmigración? ¿Qué va a hacer? ¿Poner una trinchera con ametralladoras y disparar contra los migrantes que vienen caminando, en algunos casos de miles de kilómetros? Bueno, entonces nosotros tenemos que estar muy, muy alertas sobre eso, y por eso la importancia de reforzar, cohesionar América Latina a través de la CELAC, de la UNASUR, del Mercosur, de todas estas instituciones que han sido tan bombardeadas por el ejército y por la diplomacia norteamericana, y que algunos líderes de América Latina todavía no lo terminan de entender. Piensan que diciéndole sí al imperio las cosas van a ir para bien, y en realidad diciéndole sí al imperio lo que vamos a garantizar es que las cosas se pongan cada vez peor en América Latina. Aquí hay algo importante para decir también, y quiero ir siempre con el dato y con la fuente. Tú lo tienes claro a esto, Atilio. Vamos a cerrar hablando del rol de los medios de comunicación, pero antes te tengo que preguntar esto. Oh, Inteligencia de Estados Unidos dime. prevé que la injerencia rusa se intensifique hoy. De nuevo va todo para Rusia. Vuelve el caballo cansado, diría mi abuela. Rusia es la amenaza más activa para la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y para la Agencia de Seguridad Cibernética. Te escucho. Mira, son unos inútiles, inservibles absolutos. Decir que Rusia hoy, a ver, ¿qué efecto puede tener eso, digamos? ¿Cómo es que hacen? ¿Qué tan vulnerable puede ser el sistema de los Estados Unidos, que ellos dicen que es una democracia ejemplar, blindada, que solamente expresa la voluntad popular? Y por otro lado nos dicen que al fin y al cabo el resultado lo va a manipular Putin desde el Kremlin. Son, verdad, parte de una estrategia de fomentar la paranoia, ¿no es cierto? Y el pueblo de los Estados Unidos es muy propenso a eso. Hay que decirlo, tú sabes que hay muchos estudios ya desde la década del 60
y el 70, cuando yo estudiaba allá, en donde hablaban del estilo paranoico. Me acuerdo libro de el título de un libro así, The Paranoid Style of American Politics, el estilo paranoico de la política de los Estados Unidos. Cómo hay una sociedad muy susceptible a estos discursos, ¿verdad?, paranoicos, conspiracionistas, en donde, bueno, finalmente, si no gana Trump es porque, o si gana Trump es porque maquiavélicamente Vladimir Putin manejó no sé, las actas electorales, los procesos electrónicos. No tienen ni pie ni cabeza, absolutamente. Pero bueno, son las cosas, las mentiras, ¿verdad?, que dice el imperio y que, bueno, mucha gente cree, desgraciadamente, pero eso no tiene ningún valor de interpretación, para nada, para algún analista político. Y ahora veamos quién es quién en la agenda mediática global, la cobertura que se da, cómo algunas publicaciones dentro del territorio de Estados Unidos abonan para ambos lados, porque no quieren perderse ningún tipo de pauta publicitaria de lado y lado, pero también hay otros que han ido de frente, con los cuernos para adelante contra Trump. Hay publicaciones en España, los serbios hablan de estas elecciones. Mediáticamente, ¿cómo lo enfocas, Atilio? Mira, mediáticamente yo creo que la opinión que pueda tener un periódico en Serbia o en Moscú o en Copenhague, la influencia que eso puede tener en el elector norteamericano es cero, absolutamente cero. La problemática ya es una problemática muy, muy local, hay que entender eso. La gente va a votar más que en ninguna otra parte del mundo con su bolsillo. Trump está montando una campaña de odio muy, muy fuerte, porque, bueno, la situación económica no es tan mala como él había pensado que iba a ser y que le iba a ayudar a conseguir muchos más votos. Pero el papel de esos medios exteriores, incluso, mira, Brzezinski decía, uno de los problemas graves, Brzezinski, ¿te acuerdas? Murió hace unos años, era el gran estratega del imperio norteamericano, fue asesor del Consejo de Seguridad Nacional en los años de Jimmy Carter, etcétera. Y él decía que el público estadounidense era muy, muy ignorante, que leía muy pocos diarios y sobre todo que no le importaba absolutamente nada las noticias internacionales. Y eso que dijo Brzezinski hace 20 años se convalida aún más hoy. O sea que personalmente no creo que esos diarios del exterior puedan tener una influencia. Y los diarios locales, ¿verdad?, que han sido comprados. Hoy en día no hay más, casi no queda periodismo en Estados Unidos, porque cuando me dices que, por ejemplo, el Washington Post es un diario del señor Jeff Bezos, o sea que es un departamento más de Amazon, no tiene ningún sentido hurgar en sus páginas tratando de encontrar un análisis periodístico serio. ¿Qué quiere decir un análisis periodístico serio? Uno que diga la verdad y denuncie las mentiras. Este es el código fundamental del periodismo. Bueno, cuando tú sabes que ese diario es parte de un departamento de ventas de una gigantesca empresa como Amazon, y los otros que compraron el New York Times, que es un fondo de inversión de capitales que operan en Wall Street. Bueno, sabemos que la opinión que ellos dan realmente no tiene ninguna objetividad, son simplemente, más que opiniones, son propaganda política para inclinar el voto para un lado o para el otro. Desgraciadamente hemos llegado a una época en donde el periodismo es una cosa marginal. Telesur hace periodismo, pero cuando uno mira las cadenas de televisión, las estuve mirando todas ayer, prácticamente ninguna de ellas era periodismo, era simplemente publicidad disfrazada, propaganda para uno o para otro, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé qué efecto pueda tener eso en el electorado. Fíjate que ya en la actualización, Atilio, hay unos primeros datos que son muy interesantes. Trump y Harris empatan en Dixville Notch, el primer pueblo en votar en Estados Unidos. El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, y su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, fíjate que son igual de machistas porque primero lo pusieron a Trump antes que a Harris, empataron esta madrugada en Dixville Notch, Nuevo Hampshire, que históricamente es la primera localidad en votar en el país en la jornada electoral. Clave número 1, y ahí ninguno ganó por nocaut. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Así será como se viene la tendencia, Atilio? No creo, no
creo. Yo personalmente no creo en esas cosas. Yo creo que puede ser un dato folclórico muy interesante para que la gente vaya a visitar ese pueblito en algún momento para ver cómo son los bares, etcétera. Pero yo no sacaría absolutamente ninguna inferencia de todo. Óptico, risueño, nada más. Ninguna otra cosa más. Ahí van las cosas. Ahora, en este intento de convencer a millones de ciudadanos y buscando decantar el voto, también han aparecido los artistas. ¿Te acuerdas cuando vinieron aquí a la frontera Venezuela-Colombia un poco de artistas que después supuestamente no iban a venir más? Claro, Pero como la cosa tiene claro. 14 trimestres consecutivos de crecimiento económico en Venezuela, mira si se van a perder esa plaza, ¿no? Si se van a perder ese mercado. No, claro. Aparecieron con cara de nada esos artistas y se metieron igual en Venezuela. Pero en Estados Unidos, estos cantantes, actores, deportistas, empresarios, todos han tenido una parte muy activa en la campaña y han recaudado millones de dólares. Y ahí viene el otro punto. Como siempre lo está haciendo valer la derecha, ¿de dónde sale la financiación para tal y tal campaña, sobre todo si la izquierda ha ganado? Quiero cerrar también ahora hablando de este sistema democrático con financiamiento opaco, con datos que los ciudadanos no conocen y que además, como terminas de decir, ni siquiera les interesa conocer. Atilio. Mira, bueno, ese es un problema muy grave. Estados Unidos, hay gente que ha venido proponiendo hace mucho tiempo el financiamiento público de las campañas electorales, porque evidentemente al ser un financiamiento privado, los candidatos, una vez que son electos, invariablemente responden a los intereses de sus donantes, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tú te preguntas cómo es posible que en Estados Unidos tengas todavía por ventas de armas, armas de fuego, armas de guerra, que se puedan vender en alguna de las principales cadenas de los supermercados. No voy a mencionarlos, pero tú te imaginas cuáles son, que tú puedes ir a una de esas cadenas, sobre todo aquellas que están localizadas en la frontera entre México y Estados Unidos, y comprarte un fusil de asalto como el que usan los marines, como si te compraran una lata de atún. Digamos, ¿cómo es eso posible? Bueno, eso es posible porque esos señores, dueños de esas grandes cadenas de supermercados o dueños de Amazon o de Google o de Facebook, porque todas las informáticas están metidas, pagan, financian la candidatura de estos candidatos y luego se presentan por ventanilla a cobrar. La industria militar ha tenido unos dividendos fenomenales, la Northrop, la Raytheon, la Boeing, la Lockheed, etcétera, en los últimos 2 o 3 años, gracias a la guerra de Ucrania. ¿Cómo van a parar eso? Si es el gran negocio de ellos. El gran negocio de ellos es destruir las armas que ellos producen, ¿te das cuenta? Entonces, tenemos una situación así absolutamente patológica desde el punto de vista político y que no puede caracterizarse como un ejercicio de la democracia para nada. Eso es precisamente lo antidemocrático que hay en el mundo, donde las ofertas electorales estén condicionadas por quiénes son los que financian a cada uno de los candidatos, cuánto dinero ponen y sobre todo por la enorme eficacia que hoy en día ha adquirido la propaganda política, que es una eficacia mucho mayor que la que tenía hace 20 o 30 años, porque hoy con los algoritmos, las redes sociales y las fake news y el Photoshop y todo lo demás, se pueden llegar a hacer creaciones que sean absolutamente malévolas con la intención de confundir al electorado y llevarlo a votar en función de, qué sé yo, el prejuicio racial en contra de los latinos, que haga que entonces el voto en Texas, que podría ser un voto a favor de los republicanos, sea mucho más favorable todavía e incline mucho más la balanza, fomentando el odio hacia la población extranjera, sobre todo de origen mexicano que está en Texas. Para ponerte un solo ejemplo, hoy en día esos dispositivos de control de la voluntad de las personas se han llegado a desarrollar de una manera extraordinaria y tienen una ductilidad que los hace tremendamente peligrosos y habría que, en un contexto democrático genuino, habría que ver de qué manera se regulan esas cuestiones, pero todo pasa fundamentalmente por garantizar el carácter público, abierto y del financiamiento de las campañas, prohibiendo los famosos comités de acción política, así les llaman los PAC, Public Action Committee, en donde las grandes empresas ponen miles y miles y millones de dólares a favor de un candidato que luego hace la política que le conviene a esa empresa.
Te mandamos un saludo y muchas gracias por este tiempo, por este análisis. No, gracias a ti. No olvidemos que hoy, 19 años de la gran derrota del imperio en Mar del Plata al derrotar el ALCA. Creo que eso también es importante. Buen día, sigas bien, Marcela.